Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian y como persona desarrollamos los cursos nada menos que de historia. Como tú puedes ver, vamos a visualizar historia universal, ¿ya? Es nada menos que para los chicos de pre, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer nada menos que la rebelión en México o Revolución Mexicana y la revolución en China. ¿Ya? Bien chicos, entonces vamos a comenzar nada menos que con nuestro tema del día de hoy. Ya, a ver, comencemos. Muy bien, vamos a empezar desarrollando nada menos que, o vamos a hablar nada menos que de México. Y hablar de México es muy curioso porque hablar de los mexicanos es que también ellos han experimentado nada menos que rebeliones. ¿Ya? Entonces, chicos, antes de ingresar nada menos que a la Primera Guerra Mundial o a las guerras mundiales, vamos a ver qué acontecimientos se estaban dando antes, justamente, que estallen estas guerras. Ya, entonces, comencemos. Miren acá, Revolución Mexicana. Ya, miren, ¿qué es acá? Fue un conflicto, ya, un enfrentamiento armado, ¿ya? Entre el año 1910, antes de la Primera Guerra Mundial, y durante todo el proceso de la Primera Guerra Mundial. Por eso estamos haciendo este tema antes de iniciar con las guerras mundiales. ¿Ya? ¿Y por qué? Mira acá, se inició contra la lucha de la perpetuación. Es decir, ¿quién estaba perpetuándose? ¿Quién se estaba quedándose por varios años en el poder? Nada menos que Porfirio Díaz. ¿Y quién era Porfirio Díaz? Era el presidente nada menos que de los mexicanos. Y Porfirio Díaz era presidente por casi 35 años, ¿ve? En el poder del general Porfirio Díaz. ¿Cuántos años promedio estaba este señor en el poder? Fíjense ustedes, él estaba promedio de 35 años. ¡Wow, profe! Tantos años, una dictadura. Por eso el pueblo mexicano se levantó en armas contra este señor, ¿ya? Pero derivó en una guerra civil entre facciones porque no estaban unidos y no luchaban por una auténtica revolución. Y miren acá en imágenes están los personajes más importantes de esta rebelión, ¿no? Está Emilio Zapata, Pancho Villa, Francisco Madero, Porfirio Díaz, ¿ya? Ahí está. Y vamos a hablar bastante de ellos. Muy bien. Causas, razones, motivos. Político, ya lo dijimos. Pero miren, la prolongada permanencia, pues se llama perpetuación. Quería quedarse este señor hasta de por vida. Prolongada permanencia de Díaz, de Porfirio Díaz, en el poder, 35 años. ¿Ah? Así como la inamovilidad de su gabinete. Señalando que su ministro más joven, miren chicos, tenía 60 años de edad. Su ministro más joven. ¿Ah? Que eran pues personas, era la vieja clase política. ¿Mm? Económicas. Inconformidad de los pequeños empresarios dedicados a las labores comerciales. ¿Y qué pasaba con estos pequeños empresarios comerciales, agrícolas, industriales? Por el manejo de la oligarquía. Es decir, los grandes banqueros, los grandes terratenientes, los grandes industriales, ¿qué hacían? ¿Qué se hacían con los créditos para financiar sus propios proyectos? Es decir, que el gobierno de Porfirio Díaz solamente gobernaba en favor, repito, solamente gobernaba en favor nada menos que de quienes, de los grandes, de los oligarcas, de los que tenían poder, ¿ah? Los dueños de México. ¿Ah? Listo. Sociales, el descontento de los campesinos. ¿Ah? ¿Y por qué el campesino mexicano en esa época estaba enojado, descontento? Por el despojo de sus tierras. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Pues desde que empezó a aplicarse la ley de deslinde,
¿Ya? ¿De qué trata esta ley? Que cada vez a los pequeños campesinos le quitaban nada menos que sus tierras y se apropiaban los grandes terratenientes. Miren, la mayoría de los poseedores de tierras no pudieron comprobar por medio de títulos. Es decir, oye, ¿esa es tu tierra? Sí, demuéstralo, ¿no? Señala, ¿qué documento tienes? ¿Y por qué? Porque estos grandes oligarcas pues hacían nada menos que del poder, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, la legítima posesión de sus terrenos que generó el incremento de los latifundios. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, ahí está nada menos que las razones por cual sean nada menos que las rebeliones en México, tanto económicas, sociales y políticas. Continuamos acá. Y acá vamos a ver las etapas nada menos que de la rebelión mexicana. ¿Ya? Y miren, vamos a comenzar nada menos por la etapa maderista. ¿Ya? ¿Y quién viene a ser nada menos que Madero? Vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ponemos acá, vamos a poner a ver acá, ¿qué colorcito? Vamos a hacer con rojito, ya para resaltar e indicar. Muy bien. Maderista. ¿Por qué? Porque va a tener un tal Francisco Madero. ¿Ya? Muy bien. Entonces su nombre se llamaba Francisco Madero. Maderista, porque el que dirigió se llamaba Francisco Madero. Ya está. Porfirio Díaz quería seguir religiéndose. Ya estaba 35 años en el poder, pero seguía. ¿Y qué hizo Francisco Madero? Se opuso. Esta reelección de Porfirio Díaz que generó una insurrección, un levantamiento de tres personajes: Emilio Zapata, Pancho Villa y Madero. Emilio Zapata, ¿a quién representaba? A los campesinos. Madero empezó a establecer el famoso Plan San Luis. ¿Y de qué trataba? Para que ya no se vuelvan a reelegir estos políticos. Y Pancho Villa también representaba a los campesinos, pero en Chihuahua. Toda esta presión, ¿qué hizo? Que dimitiera, en otras palabras, que Porfirio Díaz renuncia. Así que renunció. ¿Quién renunció? Nada menos que Porfirio Díaz. ¿Correcto? Y hubo elecciones y gana Francisco Madero. Ahora vamos a la etapa de la presidencia de Francisco Madero. Elegido presidente, ¿correcto? Pero no todos estaban de acuerdo, ¿correcto? Con Francisco Madero. A ver, un ratito. Acá hubo un pequeño error. Vamos a poner nada menos que otra vuelta. Esperen, chicos, ahí nomás, por favor. Vamos acá. A veces se aplasta un botoncito y se cancela todo esto. Ahora vamos a ver acá, nuevamente. Ahí está. Listo. Estamos continuando. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dije? Francisco Madero fue nada menos que elegido presidente, pero no todos estaban en su favor. Emilio Zapata estaba en su contra, ¿cierto? ¿Ya? Y Emilio Zapata establece nada menos que el Plan Ayala. ¿Y qué establecía el Plan Ayala? Establecía nada menos que una reforma agraria. Una reforma. ¿Y de qué trata la reforma? Repartir las tierras que estaban siendo controladas por los latifundistas. ¿Y por qué? Porque Emilio Zapata representaba a los campesinos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces había una fuerte oposición a Francisco Madero, pero Madero fue destituido, o sea, lo sacan de cargo finalmente, y luego que dice acá, fue asesinado Francisco Madero. ¿Ah? Miren, había muchas pugnas. Luego está la revolución constitucionalista, ¿ya? Promovido por Carranza. ¿Y quién era nada menos que este señor, Venustiano Carranza? ¿Ya? Era un opositor, ¿ya? Y este Carranza recibió el apoyo, miren, ¿de quién? De Emilio Zapata, de Pancho Villa y Alvarado Obregón. Y él propone nada menos que el Plan Guadalupe, ¿correcto? Y este Plan Guadalupe, como su propio nombre dice, ¿qué cosa quería?
una nueva constitución en México. Entonces, Victoriano, ¿no? O mejor dicho, Carranza, va a empezar nada menos que a iniciar reformas constitucionales para generar una nueva constitución, nada menos que en México, ¿correcto? Bueno, había una oposición, un militar llamado Victoriano Puertas se opuso, pero finalmente en la siguiente etapa se da el triunfo de Venustiano Carranza, ¿ya? Venustiano Carranza. Y Venustiano Carranza llega al poder. Tras el triunfo del ejército constitucionalista, miren, las Fuerzas Armadas apoyan, ¿ya? Pero, ¿quiénes habían apoyado? Emilio Zapata, Pancho Villa, pero luego generó diferencias con los revolucionarios. Zapata, ¿cierto?, que representaba al campesinado, y Zapata insistía con su repartición de tierras, ¿ya? Y luego, nada menos que Carranza, una vez estando en el poder, ¿ya?, Venustiano Carranza fue apoyado por la burguesía, recibió la ayuda de un militar llamado Obregón, ¿correcto?, y convocó a un congreso para elaborar una nueva constitución en México. Pero ¿saben lo que pasa? Que tanto Emilio Zapata como Pancho Villa fueron nada menos que ejecutados. Y esta revolución mexicana no prosperó y no vino a ser todo un cambio como ellos estaban exigiendo. Ya no se había dado el triunfo que ellos estaban esperando. Pero bueno, ahí estaba la lucha nada menos que en México, ¿ya? Entonces viene acá. ¿Quién era Porfirio Díaz? El que no quería salir del poder. 35 años en el poder. ¿Quién lo derrocó? Francisco Madero lo derrocó, ¿cierto? ¿Con el apoyo de quién? De Emilio Zapata, de Pancho Villa, ¿cierto? Finalmente, Venustiano Carranza llega a hacer el cambio necesario en México y tener una nueva constitución. Ya, así lo estaba pasando en México. ¿Qué pasaba al otro lado del mundo? Y cuando digo al otro lado del mundo, me estoy refiriendo nada menos que a la revolución, nada menos que mexicana, o digamos a la revolución china. Y la revolución china es también un gran acontecimiento, porque vamos a ver cómo China, de ser un país semifeudal, China se convierte nada menos que en una potencia, ¿correcto? Muy bien. Entonces, antes de hablar de la revolución china, ya vamos a hablar nada menos que de los antecedentes. ¿Cómo se encontraba China? ¿Correcto? Muy bien. Uno, China era un país con muchos rasgos feudales. País con rasgos, características feudales y monárquica, ¿correcto? En China era una monarquía, gobernaba nada menos que la dinastía Qing, ¿correcto? ¿Ya? Y en ese entonces China, hoy en día China tiene 1.400 millones de habitantes. En ese entonces China tenía un promedio de 500 millones de habitantes. A inicios del siglo XX. Ojo, esto es a inicios del siglo XX. Y el siglo XX se inicia el año 1901. Y China era, miren, a 500 millones de habitantes, y la mayoría de estos chinos se encontraban en la pobreza y en la miseria. China sí era en ese entonces, ¿ah? Y China estaba siendo dominada por los grandes imperios. ¿Y quiénes eran esos grandes imperios que gobernaban o que mandaban en China en realidad? Porque manipulaban a su monarquía, a su clase gobernante. Inglaterra, Francia, Japón. Entonces,
China hoy en día es una potencia, pero miren cómo se encontraba China en ese entonces, ¿ya? Bueno, antes de las revoluciones chinas tenemos la guerra del opio, ¿no? ¿Ya? Y esta guerra del opio era nada menos que entre China y los imperios coloniales, ¿no? La guerra del opio, obviamente, China contra los imperios coloniales. ¿Y quiénes eran esos imperios coloniales? Sobre todo Inglaterra, en ese entonces, porque Inglaterra era ahí nada menos que la primera potencia mundial. Y la guerra del opio es porque China se opone a la venta del opio, porque eso era un malestar para su población, ¿ya? Pero Inglaterra y Francia se oponen, ¿correcto? Francia y Inglaterra ganan y hacen firmar a los chinos el Tratado de Nankín, ¿no? O sea, la victoria inglesa, iniciales francesa, y ellos imponen el Tratado de Nankín. Y en el Tratado de Nankín, estos europeos encontraron o impusieron la concesión de puertos para sus productos. ¿Mm? No solamente estaba la guerra del opio, porque hubo la primera y la segunda guerra del opio. Luego también antes de las revoluciones era la rebelión de los boxers, ¿ya? De los boxers. ¿Y quiénes eran los boxers? Era un movimiento nacionalista que buscaba la expulsión nada menos que de los invasores, ¿ya? Entonces acá ponemos movimiento, ¿ya? Nacionalista que busca, ¿qué cosa busca? Que busca la expulsión, nada menos que de los invasores, ¿no? Básicamente estos boxers se identificaron con el uso de las artes marciales chinas y bueno, llegaron a juntar un promedio de 70.000 boxers, se enfrentaron, pero los europeos con la supremacía militar que tenían van a aplastar fácilmente nada menos que a estos boxers. Entonces China era un país sometido por las grandes potencias y China pues pedía a gritos nada menos que una revolución. Y bueno, la revolución china, tenemos acá, ya, vamos a poner definición, verdecito, ¿no? Se le conoce la guerra civil china al conflicto que tuvo, ¿no? Conflicto civil chino a inicios del siglo, miren, a inicios del siglo XX, ¿ya? Hasta 1990, vamos acá, hasta 1949. 50 años casi de guerra civil china. Ponemos acá, se enfrentaron los nacionalistas, ¿no? Y los socialistas chinos. Bien. Ahora, este socialismo chino, ya, y este nacionalismo chino son las facciones que se van a enfrentar. Por eso esta revolución china tiene nada menos que dos fases. Miren, las fases de la revolución china. Vamos a tocar borrador, vamos a ver esto de acá. Ahí está. La primera fase es la revolución, es la primera fase, obviamente, ¿no? La nacionalista y la socialista. ¿Correcto? Muy bien.
A ver, la fase nacionalista. La fase nacionalista, para ser exactos, se inicia en el año 1912. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede nada menos que en esta fase nacionalista? El Partido Nacionalista o Kuomintang chino, fundado y dirigido por Sun Yat-sen, condujo el levantamiento que acabó con la dinastía Qing. Miren, ¿eso qué significa? En la fase, ahí está. En la fase nacionalista se enfrentaron, se enfrentó, dos puntos, ¿quiénes? La dinastía Qing. China era una dinastía. ¿Y quién gobernaba? Miren acá abajito, él era el emperador Puyi, que tan solamente tenía 2 años de edad y era el gobernante de China. ¿No, profe? Sí. ¿Y quién se opuso a la dinastía Qing, no? ¿Entre quiénes? La ponemos así. Y el Partido Nacionalista. Ahí está. O el Kuomintang. ¿Ya? Kuomintang. Kuomintang. ¿Ya? En chino, ¿no? Partido Nacionalista o el Kuomintang. Entonces, enfrentó a ellos dos, ¿correcto? Tras el enfrentamiento, ¿no? El último emperador Puyi fue depuesto y bueno, el levantamiento fue nada menos que victoria para los nacionalistas, ¿ya? El nacionalista, ¿cómo se llama el líder de los nacionalistas? Se llama Sun Yat-sen, ¿ya? Sun Yat-sen. Y él era el fundador del partido y líder del Partido Nacionalista Chino, ¿correcto? Entonces, Sun Yat-sen, ya, del partido, ya, acabó con la dinastía Qing. El emperador se le trató como cualquier persona, ya no bajo los títulos que tenía, ¿correcto? Y Sun Yat-sen, ponemos acá, proclamó la primera República China. ¿Y quién fue el primer presidente de China? Nada menos que Sun Yat-sen. ¿Ah? ¿Te das cuenta? ¿Ve? Los nacionalistas logran nada menos que tener el poder. Y Sun Yat-sen se convierte nada menos que en él, ¿no? Entonces instalan así una democracia parlamentaria, proponiendo liberar al país de los imperialistas extranjeros, ¿correcto? Bueno, lo que sucede es que después Sun Yat-sen fallece, y ponemos acá, ¿no? El sucesor de Sun Yat-sen va a ser nada menos que Chiang Kai-shek. Esos nombres que nos tenemos. Chiang Kai-shek. ¿Quién él? Era un militar, ¿no? De tendencias nacionalistas. Y Chiang Kai-shek continúa nada menos que con la revolución, nada menos que nacionalista. Chiang Kai-shek, ¿no? Es un conservador nacionalista. Muy bien. ¿Quién es acá el de la imagen? Él es nada menos que Sun Yat-sen, el primer presidente chino. Y los nacionalistas estaban en el poder. Ahora pasamos nada menos que a la fase socialista.
¿ya? Cuando hablamos de la fase socialista, vamos a hablar ahora ya no del enfrentamiento ni del emperador Qin ni Sun Yat-sen, ¿correcto? Porque en esta fase socialista se van a enfrentar nada menos que entre quienes. Va a ser el enfrentamiento entre dos puntos. Entre los nacionalistas del Kuomintang versus los socialistas. Y tú mira en imagen, ¿a quién hemos puesto ahí? Ah, el socialista, ¿no? O uno quiere llamar comunismo por Mao Zedong, Partido Comunista Chino. Y el Partido Nacionalista Chino, que es el Kuomintang, por Chiang Kai-shek. ¿Correcto? Ahora, esta fase socialista tiene, miren, va desde el año 1927 al 37 en un inicio. ¿Y por qué? Porque los dos deciden hacer las paces, la paz momentánea, porque China se estaba invadido por los japoneses. Y estos dos se unieron para enfrentar a Japón. Miren, entonces ponemos acá, sacamos el punterito, ponemos qué colorcito, allá, este colorcito, ¿correcto? Ya, entonces, sea nada menos que, ponemos acá, ¿cómo pondríamos? Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, ambas facciones, agrupaciones, hicieron, miren, ¿ven? Hicieron un frente único, es decir, se unieron contra los japoneses. Contra los japoneses. Y fueron derrotados los japoneses. Ya, obviamente, ¿no? Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Se reinicia el enfrentamiento, ¿no? Se reinicia el enfrentamiento. Ya está. ¿Correcto? ¿Quién gana? Mao Zedong, correcto, ¿no? Socialista, proclama la República Popular China. 1949. Es decir, ¿quién ganó la Revolución China? Los socialistas con Mao Zedong. ¿Y qué sucede con Chiang Kai-shek? ¿Qué sucede con los nacionalistas? Ellos huyen a Formosa. Formosa era una isla. Y en Formosa crearon nada menos que Taiwán. O más es conocido como la China nacionalista, que no está reconocido como país. ¿Te das cuenta? Pues los socialistas finalmente ganan ahí y ellos proclaman nada menos que el pueblo. Chicos, bien, estamos acá. Miren, han puesto un montón de varias preguntas abiertas, pero voy a ser directo al grano. ¿Qué factores permitieron la dictadura porfiriana? Bueno, uno, el apoyo. ¿Quiénes apoyaban? El apoyo de la oligarquía. ¿Y qué más? El apoyo de las fuerzas
militares, pues, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Por eso yo era un militar. ¿Cuál es la causa que provocó el aumento de la agitación interna en México? La reelección. ¿Quién quería quedarse en el poder? La reelección de Porfirio Díaz. ¿Cuántos años estaba en el poder? 35 años de gobierno. Mucho, ¿no? Ya está. ¿Qué características tenía el Estado mexicano durante la gestión de Porfirio Díaz? ¿Qué características? Era un Estado autoritario, ¿correcto? ¿Ya? Autoritario y dictatorial. ¿Ya? ¿Qué más? Se daba una expropiación. ¿Se acuerdan, no? Una expropiación al campesino. ¿Te das cuenta? Ah, muy bien. ¿Correcto? Pregunta 4. ¿Cómo logró el capitalismo extranjero establecer dominios y áreas en el mar de México? ¿Ya? Esto se debe por la oligarquía internacional. ¿Ya? ¿Cómo logró el capitalismo extranjero establecer dominios y áreas en el control de México? Por la oligarquía internacional y, ponemos acá, y posesión de capitales. ¿Qué se entiende por la aristocracia latifundista? Es nada menos que la concentración de tierras. Ahí está. ¿Ve? Siguiente. ¿Cuáles fueron las causas que dieron inicio a la Revolución Mexicana? Uy, pues tenemos las causas sociales, económicas, políticas, ¿no? ¿Cuáles son las sociales? ¿No? Un campesinado empobrecido, ¿correcto? ¿No? Económicas, el control de la oligarquía de la economía, y la política, la dictadura de quien, de Díaz, de Porfirio Díaz. ¿Por qué se caracterizó la etapa maderista? Porque se opuso, Francisco Madero, ¿no? Se opuso a la reelección de Porfirio Díaz. ¿Qué planteamientos tenía el plan de San Luis de Potosí? Ah, bueno, establecer una nueva constitución. ¿Cómo fue el gobierno del general Victoriano Huerta? General, ¿no? Autoritario, ¿ya? Y conservador. ¿En qué consta el plan Ayala? La reforma agraria. ¿Y qué está esto? Repartición de tierras. Ahí está. Siguiente. ¿Cómo interpreta el accionar de Emilio Zapata? ¿Cómo interpreta? Con accionar revolucionario. ¿En favor de quién? Del campesinado. ¿Está? ¿Qué consecuencias trajo el constitucionalismo para México? Obviamente trajo nada menos que interrupción, ¿no? De gobiernos autoritarios, ¿no? Vamos acá, ¿no? Rechazo a gobiernos vamos acá, ¿no? Dictatoriales, ¿no? Dictatoriales
como el de Porfirio Díaz, ¿no? ¿Qué obras hizo Lázaro Cárdenas? Ah, bueno, hizo en algo, ¿no? Una reforma parcial. ¿Y qué es una reforma parcial? Entrega de tierras. Ya está. ¿Cómo ha sido la relación entre México y Estados Unidos luego de las rebeliones mexicanas? Bueno, primero fue una relación débil por la presencia de revolucionarios, ¿no? De revolucionarios. Pero luego, Estados Unidos brindó ayuda y asesoría, ¿correcto? Dice, analizar el comportamiento político de los revolucionarios institucionales en México. Bueno, esto sería libre, ¿no, chicos? Yo podría dar mi opinión, pero supone que ustedes también deben tener criterio. ¿De qué manera se establecieron las relaciones de los capitales en China? ¿Ah? Una dependencia al capital inglés y francés, porque eran los que mandaban en China. ¿Por qué los rusos se interesaron en ocupar Manchuria? Por los recursos de petróleo. El mundo quiere petróleo en ese momento. ¿Cuál era la clase social que organizó los movimientos revolucionarios? ¿Cuál fue? El campesinado. Muy pocos obreros había en China, pocos obreros. ¿Cuáles eran los principios fundamentales del Partido Nacionalista? Uy, teníamos que leer su diario, pues, ¿no? Uno, ¿cuál será? Nada menos que la nacionalización. Esto siempre buscan los partidos. La nacionalización del sistema chino, pues, ¿no? Ya está. ¿En qué consiste el proyecto reformista de Sun Yat-sen? Una república parlamentaria. ¿Quiénes eran los señores de la guerra? Eran los señores feudales que se oponen a los nacionalistas y socialistas, ¿no? Por eso hay una breve guerra con los señores de la guerra, ¿no? Se dan cuenta. Chicos, ese es el tema, ¿ya? Nos vemos el día en esta asesoría, ¿ya? Se cuidan, chao, chao.